El más reciente trabajo del coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa, ¿ok? Empieza así: si me pidieran mi opinión, ¿qué hacer el nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué haría o qué debería hacer según su punto de vista con la Fuerza Armada y sobre todo con el enfrentamiento militar de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en su gobierno? Bienvenido entonces, Antonio María Guevara. Lo escuchamos, coronel. Muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos tus seguidores. Bueno, gracias a ti porque eres tú el que nos está haciendo el favor de que te escuchemos. Cuéntanos. Bueno, ese planteamiento que está circulando sobre eh, si se me pidiera una opinión en relación a las primeras medidas que tiene que anunciar el presidente electo au- eh, González Urrutia, Edmundo González Urrutia, el 28 y a primeras horas que tengan que ver con las Fuerzas Armadas, que realmente tienen que ver con las Fuerzas Armadas, porque las primeras decisiones de un presidente electo en esta circunstancia, en esta coyuntura que se está viviendo en Venezuela, tan atípica, tan anormal, las primeras decisiones tienen que estar orientadas hacia la Fuerza Armada Nacional. En primer lugar, porque ahí es donde hay que aplacar y echarle agua a los incendios que puedan presentarse en cada uno de los cuarteles y las distintas reparticiones militares a lo largo y ancho de Venezuela. Porque los problemas económicos no van a desestabilizar a un gobernante entrante. Los problemas sociales lo pueden desestabilizar, pero los problemas sociales pues, tienen que ser enfrentados con el control de la Fuerza Armada Nacional. De manera tal de que las primeras decisiones de un presidente electo en esta coyuntura tan atípica, tan anormal, tan distinta a la que ocurre en otros países, tiene que estar orientada hacia la Fuerza Armada Nacional. Y yo pongo allí que la primera decisión es una decisión que pudiera parecer sencilla, tranquila, porque es una decisión del esquema de seguridad del presidente de la República, anunciado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Y en víspera de ser proclamado oficialmente como presidente electo por ese mismo Consejo Nacional Electoral. Ahora, las aguas están encrespadas en las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, en el Ministerio de la Defensa, en Fuerte Tiuna, con el ministro Padrino, con los generales y almirantes, etcétera. Para que esa para que ese reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, tal cual esta situación tan atípica que se vive en Venezuela, pueda ocurrir, probablemente tiene que haber un acuerdo entre el candidato perdedor, que es Nicolás Maduro, entre el jefe de campaña, que es Jorge Rodríguez, entre el presidente del CNE, que es Elvis Amoroso, entre el ministro de la Defensa, que es Vladimir Padrino, pero además el jefe del partido político, que es Diosdado Cabello. Esos cinco factores tienen que ponerse de acuerdo. Si eso queda allí con algunas punticas medio sin amarrar, con algunos cabos sueltos allí en materia de esa decisión, con mucha más razón el presidente electo tiene que orientar sus decisiones hacia la Fuerza Armada Nacional. Y la primera decisión que yo planteo allí es que tiene que tener un tino muy preciso el presidente electo con la designación de su casa militar. Hablo del jefe de la casa militar, hablo del subjefe de la casa militar y su cuerpo de decanes. Esa es la primera manifestación de una decisión de un presidente electo, porque ese es un mensaje que va hacia los cuarteles. Ese es un enlace que se va a articular con los cuarteles dependiendo de a quién designe, cómo lo designe y las características y los atributos del perfil personal, profesional, político e institucional de ese jefe de casa militar, de ese subjefe de la casa militar y del cuerpo de decanes. Esa es la primera decisión. Ok, ahora, por lo que nosotros mismos comentábamos anteriormente, hace unas semanas atrás, de el enunciado o la grabación que le hizo María Corina Machado a los militares, ¿ok?
Evidentemente ella ha hablado con militares porque tiene un mensaje que por primera vez, eso repitiendo sus palabras, coronel, por primera vez un dirigente civil, ¿no? Le habla muy bien como debe hablarse, en el lenguaje que debe hablarse y con los valores que debe expresarse a la milicia y a los generales y a los tenientes. ¿O estoy equivocado? No, estás exactamente en plena y directa apreciación sobre sobre ese mensaje. Ahora, Por una otro cosa, lado, perdone, por otro lado, yo tengo que suponer que María Corina y su gente ya han hablado y ya tienen exactamente quién puede ser el ministro de la Defensa para que no suceda lo que vivimos en la madrugada del 12 de abril, que no tenían gobierno, no habían escogido quienes, primero porque no esperaban que renunciara tan fácilmente Chávez Frías y no tenían asignado quién iba a ser quién iba a ocupar cada uno de los puestos importantes. Me da la impresión que ya lo, que ya, que el próximo ministro, ministro de la Defensa ya él conoce y ya ha aceptado bueno, serlo. eso debe asumirse. Pero en la política y en la guerra las cosas no deben asumirse, sino que deben estimarse como en efecto tú lo estás estimando, pero eso se prueba exactamente en el momento de la presión. Sí. Por eso es que decimos, para este caso en particular, que una cosa es con guitarra. Hasta el momento, eso que tú acabas de señalar es con guitarra, pero otra cosa es con bandola. Y la bandola empieza a tocar el 28 durante todo el día y en horas de la noche después que se cierren las mesas electorales. Ahí el golpe, el tono del joropo es distinto. ¿Por qué? Porque es sin presión. Una cosa es sin presión, por lo menos todas las declaraciones que ha venido haciendo el ministro Vladimir Padrino, el comandante estratégico operacional, el general Hernández Lares, los demás jefes de las regiones de defensa integral, de las áreas de defensa integral, de las zonas de defensa integral, son declaraciones que han hecho sin ningún tipo de presión, solamente con el despliegue. La presión viene el día de las elecciones, exactamente como consecuencia de esos números que van a empezar a verse desde primeras horas de la mañana, deberían de verse como tendencia a un cierre a las 10 de la mañana, ya habrá una tendencia, a las 2 de la tarde habrá otra tendencia, a las 4 de la tarde habrá otra tendencia y a las 6 de la tarde, cuando se cierren las mesas, ya no será tendencia, sino serán resultados en concreción. Entonces ya eso es una presión que se le acumula a todos esos jefes militares, generales y almirantes, que son comandantes dentro del sistema defensivo territorial y que los obligará a pensar y precisamente a entonar, a cambiar el tono del joropo desde la guitarra hacia la bandola. Pero para Y mucha cuando gente ese tono ya se cambió en las últimas declaraciones, tanto del llamado Nicolásito como en el propio ministro de la Defensa, como inclusive con Tarek William Saad diciendo que, bueno, eso del baño de sangre, que no sé si dijo que era una metáfora, ¿no? Pero para mucha gente ya cambiaron y da la impresión para mucha gente que ese cambio se debe a que ya se llegaron a acuerdos, bueno, esa es una interpretación, porque otra a que interpretación todo lo que es, vamos a hablar es interpretación, claro. claro, esa es una interpretación, porque otra interpretación es que las declaraciones del presidente Nicolás Maduro fueron deslenguadas, fueron exageradas. Y Nicolás Maduro Jr., el ministro Padrino, el fiscal general de la República, lo que hicieron fue hacer un frenazo declarativo y tratar de enmendarle la plana precisamente por el escándalo que generaron las declaraciones, no tanto a nivel nacional, porque el problema es lo que se generó a nivel internacional, eso en términos de, de, de la posición del candidato presidente Nicolás Maduro de cara a eso. Pero además, el que tenía la obligación de recoger esas palabras y de pasarle un poquitico de pintura allí para matizarlas y para adornarlas es
el ministro Padrino, porque un baño de sangre no lo va a hacer Nicolás Maduro, un baño de sangre no lo va a ordenar Nicolásito, un baño de sangre no lo va a ejecutar el fiscal general de la República, un baño de sangre se le va a tirar toditico arriba al ministro de la Defensa con todo el sistema defensivo territorial, de manera tal de que el que tenía la responsabilidad de enmendarle la plana al candidato presidente era en primer lugar el ministro Padrino. Porque si eso se materializaba y si se dan las proyecciones que se están dando en este momento en términos de resultados, que la oposición gane y que tenga que Padrino enfrentar esos resultados victoriosos de la oposición, eso le va a caer a Maduro, pero más le cae a Vladimir Padrino porque es el jefe de la tropa. Es el jefe del Plan República, es el jefe de todo el sistema defensivo territorial, es el jefe del último soldado en el último rincón del país donde haya una mesa electoral y haya un soldado del Plan República. Esa responsabilidad por ese baño de sangre políticamente es de Nicolás Maduro, que es el presidente de la República y es comandante en jefe, pero directamente es de Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa y el jefe de las tropas. Ahora, cuando en su artículo está hablando de qué recomendaría usted, ya nos dijo el primer punto. ¿Cuáles serían los otros puntos? Bueno, el segundo punto tiene que ver con un proceso que puede ser un poco antipático en algún sector de la oposición, que es el proceso de las reincorporaciones. Las reincorporaciones son aquellas en las cuales un grupo de profesionales militares que ya cumplieron su tiempo de servicio cumplido, que ya tienen 20, 25, hasta 30 años de retirados, pueden tener la opción como producto de la raxia que algunos están promoviendo dentro de la institución armada, esos se reintegren nuevamente a la Fuerza Armada, se uniformen y se les reincorpore al servicio activo. Yo estoy recomendando de tajo, de plano, que eso no se dé porque es un pésimo ejemplo. Es reeditar un comisario político que lo hizo la revolución cuando llegó, pero que además se hizo también en la Cuarta República. Y eso es un mal precedente, aunque pudiera justificarse y argumentarse que es gente que tiene experiencia, que se necesita esa experiencia en el nuevo proceso de cambio dentro de la institución armada. No, no, realmente esa es una visión, pero yo particularmente creo que es peor el daño que se le hace a la institución armada de reincorporar gente que ya tiene experiencia política, gente que ya fijó unas posiciones políticas y gente que está desactualizada de la nueva, de lo que ocurre militarmente a nivel mundial. Y la misma María Corina y el mismo candidato presidencial Edmundo González Urrutia dijo que los procesos de reconstrucción de la Fuerza Armada tienen que ser viendo hacia el futuro. Entonces tú no puedes ver hacia el futuro metiendo gente que pasó hace tres décadas por la institución armada, pero que además hay algunos que tienen una cuota parte de responsabilidad en relación a este tipo de cosas que están ocurriendo. Esa fue la segunda recomendación. La tercera recomendación es la libertad de los presos políticos y en particular la libertad de los presos políticos militares, porque en las cárceles de la dictadura hay muchos oficiales que están presos, pero que están todavía en situación de actividad. ¿Por qué? Porque tienen unas causas judiciales abiertas, sus promociones todavía están en servicio activo. Esos presos deben salir en libertad y deben de reincorporarse al servicio activo, debe reconocérseles las antigüedades y aquellos que tienen ascenso retardado precisamente como producto de la situación subjúdice en la cual están actualmente ahí en la cárcel, deben ser reconocidos en los ascensos correspondientes y reinsertados en la Fuerza Armada. Es gente nueva, gente que generacionalmente es compatible con los que están actualmente dentro de la organización militar y que van a contribuir precisamente a ese proceso de reconstrucción, de reingeniería, de readecuación y de refundación de la institución armada. Esa es otra recomendación. Y la siguiente recomendación, la penúltima, tiene que ver con el nombramiento de una comisión de transición, una comisión de enlace, una comisión de vinculación, por supuesto militar,
desde afuera hacia el sector defensa para provocar, ¿verdad? La viabilidad de la reinserción de un comandante en jefe, ¿verdad? Que va a asumir a partir del 10 de enero de 2025 y que se vaya conociendo exactamente la valoración, la evaluación, exactamente para tener un diagnóstico de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y en particular, ahí en esa comisión, la primera responsabilidad es la evaluación, el estatus de los beneficios socioeconómicos, porque si hay algo que ha contribuido a desmadejar, a postrar, a depauperar la situación de los militares en servicio activo, pero fundamentalmente los que están en situación de retiro, que son los más vulnerables, es que los beneficios socioeconómicos que se obtuvieron durante el periodo democrático entre 1958 hasta 1998, esos beneficios se fueron al suelo precisamente por la aplicación de esa política igualitaria, primero de Hugo Chávez y después en la continuación con Nicolás Maduro. Eso hay que reavivarlo, hay que redefinirlo nuevamente, reactualizarlo como un diagnóstico previo que hay que hacer, cosa de que cuando se arranque el 10 de enero de 2025 con el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, ya haya decisiones precisamente administrativas de cara a enfrentar ese proceso de los beneficios socioeconómicos. Esa es la cuarta recomendación. De las 5. ¿Y cuál es la quinta? La quinta recomendación ha generado un poquitico de feedback en las redes, fundamentalmente porque lo que yo propongo es que el Ministerio de la Defensa, de cara a una victoria de la dupla Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, por supuesto, Edmundo González Urrutia va a la presidencia de la República, a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, administrador de la Hacienda Pública Nacional, administrador de las relaciones internacionales del país. Eso es innegable. Hay un proceso burocrático con el resto de los ministerios, que ese proceso burocrático se puede enfrentar sin ningún tipo de riesgo burocrático, valga la expresión nuevamente. Pues. Pero las Fuerzas Armadas necesita aquietarse. La Fuerza Armada Nacional, como producto de este proceso de inducción ideológica política durante 25 años y mucho antes de esos 25 años de 1998, esa Fuerza Nacional, Armada Nacional necesita aquietarse, necesita calmarse. Y en estos últimos tiempos, aquí me monto exactamente sobre el mensaje que lanzó María Corina Machado hace poco, con motivo el Día de la Fuerza Armada y aniversario de la Declaración de Independencia. Ese mensaje tuvo un eco, pero además todo lo que ha venido ocurriendo desde el 22 de octubre del año pasado hasta nuestros días, se ha visto exactamente cuál es el eco que ha tenido María Corina Machado dentro de la Fuerza Armada Nacional, porque María Corina ha pasado por cualquier cantidad de alcabalas. María Corina Machado ha tenido cualquier enlace con los oficiales medios. María Corina Machado ha tenido un referente hacia lo interno, y estoy hablando de teniente coronel para abajo, porque teniente coronel hacia abajo son los que manejan la tropa, son los que están en la Alcabala, son los que están en los batallones allá en Caicar el Orinoco, son los que están en el batallón en Barcelona, el que está en el batallón en San Felipe, el que está en el batallón en Casigoipú. Y por todo ese recorrido que hizo María Corina Machado alrededor de todo el país, y digo María Corina Machado porque el candidato también estuvo haciendo otro tipo de campaña, pero la campaña profunda, la campaña incisiva, la campaña de llegar al discurso político arriba de una tarima, arriba de un camión, arriba de una curiara, arriba de un caballo, arriba de un burro, de una mula, etcétera. Todo lo que vimos por ahí por las redes sociales, eso lo hizo María Corina Machado. Pero eso también lo vio el soldado, eso lo vio el teniente, el capitán que está por allá alrededor del país, y eso tuvo un eco, tiene un eco y da a seguir teniendo un eco. Y cuando yo propongo, bueno, cuando yo digo que después del 28, el día siguiente, el día 29 y días subsiguientes hasta el 10 de enero, puede ser que haya por allá un brazo loco
de la Fuerza Armada Nacional que esté descontento exactamente con la derrota del candidato oficial. Puede ser que haya un capitán por allá, un teniente coronel, que haya una derrota por allá, pero la gran mayoría. como sucedió con el triunfo de Rómulo Betancourt en el año 59. Exactamente, exactamente, eso ocurrió, pero la gran mayoría recibió el eco de lo que estaba ocurriendo en la calle y eso se le tatuó en la mente a la gran mayoría. Entonces mi propuesta es porque el ministro de la Defensa, con Chávez nosotros tuvimos dos experiencias de ministro de la Defensa, uno un oficial retirado que fue el general de brigada, José Luis Prieto, y otro un civil que fue con José Vicente Rangel en el año 2002. Entonces El rey de ha la habido palangre experiencias. periodística, por cierto. Ahora, si nosotros estamos hablando que queremos una Fuerza Armada con una visión de futuro, con una Fuerza Armada que vaya a manejar ahora cosas como la cibernética y ese tipo de cosas que se ven en otros ejércitos de vanguardia, de avanzada, como los ejércitos, como el ejército de Estados Unidos, el ejército en Francia, el ejército en Alemania, el ejército en España. Si queremos propiciar un cambio político, que el cambio político también vaya amarrado al cambio militar de la nueva institución militar, debemos hacer el enlace en este momento, aprovechar esta coyuntura, pero aprovechar fundamentalmente la emoción que hay en la calle con María Corina Machado, que no puede ser presidente y que haría menos siendo vicepresidenta que siendo ministro de la Defensa, con toda la autoridad moral que se ha cultivado a lo largo de esta campaña electoral. Lo que se vaya a hacer operativamente no necesariamente tiene que hacerlo María Corina Machado como ministro de la Defensa, porque para eso se tiene que nombrar a un comandante estratégico operacional que maneje lo que se llama la concentración, el despliegue y la maniobra de las unidades operativas. Ahí sí tiene que estar un general, ahí sí tiene que estar un general del ejército, comandando, ejerciendo el mando operativo de las unidades. Pero en el Ministerio de la Defensa, para conducir los cambios necesarios para adecuar a esta Fuerza Armada a una Fuerza Armada democrática, una fuerza Armada de futuro, una Fuerza Armada que entre al nuevo milenio, porque esta Fuerza Armada que actualmente está es una Fuerza Armada que regresó al soldado en alpargata que iba siguiendo a un coronel arriba de una mula, comiéndose un rolo de papelón con un pedazo de queso como rancho. Esa Fuerza Armada es la que hay que cambiar. Y entonces con esa dinámica que hay en este momento en la calle, ¿verdad? Poner a una mujer como María Corina Machado, ministro de la Defensa, mujer por primera vez como ministro de la Defensa, pero además civil, que son los cambios que se requieren dentro de una Fuerza Armada de vanguardia, de futuro y de cara a enfrentar los desafíos del tercer milenio, porque todavía estamos con una Fuerza Armada decimonónica. Okay. Esa es la justificación de por qué María Corina Machado para el Ministerio de Defensa, yo como opinión. Nadie me la ha pedido, pero tampoco me la han prohibido. Ok. Teniendo en cuenta que Padrino López estaba metido en el intento de derrocar la narcotiranía, en el asunto aquel de Miraflores, de la Carlota, ¿ok? Que él estaba metido allí. ¿Qué pensaría usted que fue su profesor, supongo que en la escuela militar? En la escuela de infantería. ¿Cómo? En la escuela de infantería. En la escuela de infantería, yo no sé nada del mundo militar. Eh, ¿Qué pensaría usted, qué siente usted que va a ser su reacción en la noche del 18 o en la madrugada del 18 para el 19 de julio? Del 28 al 29, perdón. Bueno, mira, en primer lugar, no hay ningún tipo de evidencia de que eso que ocurrió el 30 de abril del año, creo que fue 2019, en La Carlota, la afiliación de Vladimir Padrino en ese evento haya sido probada. ¿Por qué lo digo? Porque después han transcurrido casi 5 años desde ese evento y Padrino López ha sido ratificado. Quiere decir que ese tipo de cargos, cuando hay un atisbo allí
de deslealtad, de desconfianza, automáticamente le quitan la cabeza a quien esté al frente del Ministerio de la Defensa o de algún organismo de seguridad del Estado. Eso es bueno decirlo porque en ese tipo de cosas todavía no hay ningún tipo de evidencia. Sin embargo, como la pregunta es qué puede hacer o qué va a hacer Padrino López el 28 de junio, todo está condicionado a partir de este momento. Los grandes protagonistas, a partir de esta mañana, a las 7 de la mañana, allá en Venezuela, cuando se instalaron las mesas electorales, son los testigos electorales. Si los testigos electorales no disponen, si no disponemos de los testigos electorales de la oposición, el día 28, en la instalación de las mesas electorales, al 100% o por lo menos en un porcentaje en el que se pueda disponer de un porcentaje lo suficientemente como para computar lo que se llama la tendencia irreversible en relación a los resultados A electorales. esta hora ya anunciaron oficialmente dirigentes de oposición que el 80% ya está Acreditado. sí. Bueno, 80% quiere decir que hay un 20% que no está. Y un 20% significa 6.000 mesas. Exactamente son 6.000 mesas. ¿Tú sabes cuántos votos se meten a través de 6.000 mesas? Cualquier cantidad. Entonces, por eso es que estamos insistiendo que el testigo electoral correspondiente a la plataforma unitaria exactamente se complete al 100%, porque es muy sencillo. Eso es lo que hace es empujar la tesis y la opción del fraude. ¿Por qué? Yo puedo, el presidente del Consejo Nacional Electoral puede anunciar victorioso a Nicolás Maduro, a pesar de que la proporción en los resultados sea 20 contra 80 o 15 contra 85. Porque lo primero que va a hacer la oposición es denunciar que hay un fraude. Pero si la oposición no tiene el 100% de los chorizos que expelió la máquina de votación y el 100% de las actas de escrutinio en la mano para decir que tienen 7.853.235 votos computados contra 3.225 votos de Nicolás Maduro. Si no hay eso, no hay posibilidad de justificar y de denunciar el fraude, porque no hay nada a la mano. Entonces esa es la responsabilidad que tienen en este momento Delsa Solórzano, Perkin Rocha y Juan Carlos Cardera, que son los representantes de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, los 30.026 testigos electorales en cada una de las mesas electorales alrededor del país. Si nosotros fallamos en este momento con el acta de votación y con el acta de escrutinio, no tenemos expediente para denunciar el fraude. Y eso lo va a saber el régimen a través del PSUV, a través del Consejo Nacional Electoral, a través del Plan República, a través del jefe de campaña que es Jorge Rodríguez y por supuesto a través del candidato. Y entonces en ese cónclave que harán ellos a medianoche, que se pondrán de acuerdo y dirán, ¿tiramos la parada o no tiramos la parada? ¿Le cambiamos el tono al joropo de guitarra? ¿Nos pasamos a bandola? Bueno, vamos a pasarnos a bandola y vamos a anunciar a Nicolás Maduro como vencedor. Porque esta gente no tiene en la mano las actas automatizadas ni las actas de escrutinio al 100%. Van a denunciar el fraude, pero no lo van a poder demostrar. Ese es el tema. Ese es el gran tema de cara al El cual 28. está Entonces, más que clara María Corina Machado, ya que su imagen en el mundo, en la sociedad, empezó con su trabajo en Súmate. Si bueno, alguien ese es sabe parte del de beneficio. trucos el régimen, es ella. Bueno, ese es parte del beneficio que estamos dando en este momento. Por eso es que la transferencia no es ni siquiera en María Corina Machado. Aquí los grandes protagonistas son los testigos electorales a partir de hoy a las 7 de la mañana, desde hoy. Ahora, los otros protagonistas también es la gente. Que en primer lugar, desde mañana deben mantenerse en vigilia, asistir a primera hora del día domingo a votar de manera masiva
y permanecer en los alrededores del centro hasta que se anuncien los resultados electorales para defender el voto. Ok. Ahora bien, nos queda solamente, déjame ver, como 6 minutos. Usted fue profesor de Padrino López, o sea que evidentemente lo conoce más que la mayoría, inclusive de sus propios compañeros. ¿Cómo es él? ¿Cuál es su personalidad? Bueno, Padrino ha llegado donde ha llegado. Por ahí anda circulando, por cierto, alguien, un texto de un coronel muy amigo de él, no compañero, pero muy amigo de él, que lo conoce incluso más que yo, porque lo conoce desde el punto de vista familiar. Pero Padrino fue un oficial promedio, un oficial de infantería, un oficial formado bajo los mismos patrones profesionales que fuimos formados todos los oficiales en esa etapa institucional de lo que uno llama la etapa de la Cuarta República. De hecho, Padrino hizo cursos en Estados Unidos. Padrino hizo cursos en la mal llamada Escuela de las Américas, como se le dijo, se le calificó después en este periodo revolucionario. Padrino hizo cursos en las Escuelas de las Américas. Padrino hizo cursos en 2 años en varias oportunidades en Estados Unidos. O sea, Padrino ha pasado por un proceso de formación y de capacitación profesional normal. Ahora, tú dirás, ¿en qué momento cambió Padrino y se hizo revolucionario? Esa es una pregunta que incluso se le puede transferir a muchos profesionales militares que se abrazaron desde el primer día con la revolución bolivariana, mucho antes de que Chávez llegara en el 98 al poder, después que Chávez llegó y que poco a poco fueron quedándose en el camino. La virtud de Padrino es que Padrino fue escalando, llegó a general, llegó al cargo de comandante estratégico operacional, llegó a ministro de la Defensa y superó un récord en toda la historia militar del país. Tiene 10 años como ministro de la Defensa, después de haber pasado como comandante estratégico operacional. Entonces, eso te da idea a ti de cuáles son los niveles de confianza y de lealtad que ha exteriorizado Vladimir Padrino hacia la revolución, en primer lugar, hacia Hugo Chávez, hacia la revolución, hacia Nicolás Maduro, pero también a los tutores políticos de la revolución desde La Habana, pero también a los tutores políticos de la revolución desde Rusia. Entonces, eso te da a ti idea más o menos del poder que tiene Vladimir Padrino en este momento y cómo se ha afianzado, cómo se ha conectado, cómo se ha vinculado con el poder, porque lo de él es una vinculación de poder, pero esa vinculación de poder, como te decía inicialmente, es una vinculación de poder que se ha consolidado mientras el tono del joropo ha sido única y exclusivamente con guitarra. Vamos a esperar el día 28 a ver cuando cambie el tono, si va a cambiar el tono para bandola, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. Eso es así, mira, eso es así. El día, Napoleón, el día 11 de abril, a las 3 de la tarde, Manuel Rosendo, comandante del CUFAN, amigo personal de Hugo Chávez, de escribirse cartas, etcétera, etcétera, dio una pirueta que llaman, ¡guau!, ¿verdad? Y se pasó para este lado. ¿Qué? Esa pirueta, ¿qué lo obligó a darla? La pirueta la dio exactamente porque hasta las 3 de la tarde el tono del joropo era de guitarra, pero después de las 3 de la tarde el tono era con bandola. Y entonces eso es histórico. Ese tipo de cosas de cambio, ¿verdad? De lealtades consolidadas, de posiciones y de principios. Bueno, eso ratifican el famoso dicho del presidente Luis Herrera Campín, que tú lo conoces mejor que yo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, coronel. Al fin y al cabo, usted es analista de seguridad y defensa y profesor, entre otros, de Vladimir Padrino. Muchísimas gracias por esta nueva conversación y orientación, ¿sí? Coronel Antonio María Guevara. A tu Gracias. orden. Un abrazo.